Así que en esta mañana saludamos a todos los que están allí del otro lado, que van a estar mirando estas prédicas que tenemos. Y estamos subiendo la plataforma y el canal de YouTube, la plataforma de Facebook. Y a veces compartimos algún reel en Instagram de nuestro ministerio y de toda palabra que el Señor nos está dando. Así que buenos días a todos y que el Señor les bendiga en esta jornada y la palabra del Señor esté obrando en nuestros corazones. Es lo principal, ¿sí? Que la palabra de Dios produzca algo, ¿sí? En nosotros. La palabra dice que está viva, que la palabra de Dios es viva. Usted lee tal vez un libro común y corriente, una novela, un libro de literatura, de poesía, de lo que fuera, y usted va a encontrar que ese libro queda recordado en su memoria, pero en usted no hizo nada. Pero cuando usted empieza a leer la palabra del Señor, empieza a encontrar que la palabra hasta le habla, le está diciendo algo de su vida, de usted, de su casa, ¿sí? Y eso empieza hasta... Hay momentos en que la palabra lo hace quebrar. Usted llora porque dice, la palabra me habló, ¿sí? La palabra cobró vida en nuestro interior. Eso es lo que tiene que acontecer, eso es lo que tiene que pasar. Y vamos a ir a Hechos 1, del 6 al 11, donde vamos a recordar los últimos momentos del Señor sobre la tierra, ¿sí? Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les había contado tantas cosas, le había dicho que él iba a restaurar el reinado de Israel sobre la tierra, pero él estaba hablando de lo espiritual, no estaba hablando de lo natural. Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿sí? Su sola autoridad. Él solamente sabe el momento justo que esas cosas van a pasar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, levantado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, ¿sí? Esos fueron los últimos momentos, la última conversación que él tuvo con sus discípulos, ¿sí? Después de resucitar. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, ¿quién cree usted que fueron? Ángeles del Señor, son enviados. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Le hacen una pregunta. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Le estaba hablando de su segunda venida. El Señor les habló del tiempo que él estuvo en la tierra y trajo la salvación. Él ahora resucitó y se va, pero también le dijo, yo voy a volver, ¿sí? El Señor va a volver. Ese es el anhelo ferviente de todo creyente, que el Señor vuelva, porque sabemos que cuando Él vuelve, las cosas ya empiezan a dejar de existir, ¿sí? Viene a llevar a su iglesia, Él viene a levantar a su pueblo, Él viene a levantar a los que creyeron, a los que confiaron en Dios, a los que creyeron en Jesucristo, a los que creyeron en la resurrección, ¿sí? Del Señor. A esos es los que el Señor va a levantar. Y se los va a llevar primero antes de que venga la destrucción. Así lo creemos, ¿sí? Esta es la última parte de la historia de Jesús estando en tierra. Y que debemos recordar que Él le dice a los apóstoles, que en ese momento eran los discípulos, Él les dice, ustedes tienen que recordar todo lo que yo les enseñé, ¿sí? Todo lo que yo les enseñé. Enseñanzas, todo lo que vieron, los milagros, las proezas, las maravillas, ¿sí?
pero Él ya no vendrá como Salvador, sino que vendrá ya como juez, ¿sí? Bueno. Y tenemos que recordar, porque Él también dijo que a la iglesia Él le daba la autoridad para que todo lo que Él había realizado sobre la tierra, la iglesia también tenía la autoridad, el poder, a través de su espíritu, para hacer eso y mucho más. O sea, milagros sorprendentes que Jesús hizo, pero la iglesia también va a alcanzar aquella iglesia llena de fe, aquella iglesia que crece, aquella iglesia que avanza. También va a haber milagros sorprendentes que van a acontecer. Y Dios va a usar a hombres o mujeres con fe, orando unos por otros, y la gente va a ser sana. Porque Él derramó dones sobre los hombres, para que esos dones se manifestaran dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Amén? Bien. Ahora, no solamente debemos creer, porque esta es la última parte de la historia, pero uno tiene que saber que la historia de la vida de la creación humana no comenzó ahí con Jesús. Con Jesús comienza la restauración, pero el mundo empezó mucho antes, ¿sí? Los planes de Dios fueron mucho más antiguos. Los deseos y los anhelos del Padre son de mucho más antes, ¿sí? Y vamos a ver esa parte. ¿Cuál es el objetivo dominante de toda la vida de la creación? Esa es una pregunta que yo le hago. ¿Cuál es el objetivo dominante? Hay una predisposición primera, segunda, tercera y última que el Señor Creador puso sobre su creación. Y es la que toda la creación lo glorifique y glorifique su nombre. Fuimos creados para que la creación glorifique a Dios. Eso es lo primero que el Señor establece. Él no creó la creación para que hiciera de la creación hiciera cualquier cosa. Él no creó, eso no eran los planes de Dios. Los planes del Padre son otros. Él los creó. Él hizo algo para que lo adoraran y lo alabaran a Dios. A Él. Lo glorificaran. Es como cuando un padre, una madre de familia anhela, piensa, se casa, construye un hogar y tiene hijos. ¿Cuál es el deseo de los padres? El deseo de los padres siempre es que les vaya bien, que les vaya mejor, que alcancen cosas mayores de lo que nosotros alcanzamos. Pero es aquí que los hijos a veces se desvían y no hacen la voluntad de los padres. No van directo a lo que se les enseñó, ¿sí? Sino que ellos hacen su propia voluntad. El mundo y la creación con Dios hizo lo mismo. Por eso la base de la familia, de los padres y de las madres, muchas veces representan a Dios mismo. Todo lo que acontece en el mundo familiar representa lo que es la vida con Dios. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Ahora, el objetivo que todo lo creado, y eso lo dice en un salmo, glorifique a Dios. Ahora, hay una diferencia. Nosotros tenemos una diferencia con el resto de la creación. Nosotros, el Señor nos dio un intelecto, nos dio una voluntad, ¿sí? Puso una semejanza, una imagen de Dios en nosotros, que no la tienen los animales, no la tienen las plantas y no la tienen los minerales, no la tiene el agua. Somos los únicos seres vivientes que tienen imagen y semejanza de Dios. Lo demás es creación, se rigen por instintos. Hoy se humaniza muchísimo los animales. La gente los quiere, los trata como niños, como hijos, en su hogar. Y bueno, y a veces es permitido, pero en realidad son creación del Señor. Los seres realmente van a estar glorificando a Dios, voluntariamente van a ser los seres humanos. Vamos a ir a 1 Corintios 10:31.
para confirmar lo que yo le estoy diciendo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso solamente lo pueden hacer los seres humanos. Usted no le puede decir al perro, al gato, usted haga todo lo que tenga que hacer para glorificar a Dios, a su Creador. Solamente los seres humanos lo hacen. Usted no le puede hablar a las plantas, amarlas, quererlas, cuidarlas, pero usted no le puede decir a la planta, usted todo lo que haga acá, en casa, usted glorifique a Dios. No, porque no va a tener respuesta. Comprende cómo es el asunto. La imagen y la semejanza de Dios está en el ser humano. Lo demás es creación y nosotros tenemos una función importante con esa creación. Ahora, todo lo que yo planifico en la vida, ya cuando estoy en Cristo, porque mientras no estaba en Cristo, hacía mi antojo, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted se hace antojo, a lo que le pareció, a lo que le enseñaron, a cómo iban los golpes en la vida, usted reaccionaba, ¿sí? Pero cuando yo conozco a Dios, tengo que, todo lo que estoy planificando lo tengo que glorificar al Señor, como dice ahí en esa palabra. Ya mi vida cambia, ya mi vida es diferente, ya no vivo a mi antojo, ¿sí? Yo tengo que empezar a prestar atención a que toda actividad que yo planifique, desde que me levanto hasta que me acuesto, tiene que glorificar a Dios. ¡Ay, que se pone difícil eso! ¿Cómo hacemos? Todo es posible. Tu familia tiene que glorificar a Dios, tiene que aprender, así como aprendimos nosotros, ¿sí? En la casa, en tu casa, cuando vos aprendés, tiene que esa casa glorificar a Dios, que se empiece a notar que Dios está ahí. Y déjeme decirle algo, no se me ofenda. Hay muchas personas que asisten a la iglesia y conocen la palabra y saben de la palabra, pero una cosa son en la iglesia y otra cosa son en casa, ¿sí? En casa ponemos música de la otra, ¿sí? Y hablan de la blanca, de la negra, hablan del adulterio, hablan de aquí, de allá. O sea, tu casa, lo que vos permitís en tu hogar, ¿está glorificando a Dios? No. Está glorificando las tinieblas. Está glorificando lo que vos mismo a veces estás luchando en oración. Entonces, ¿qué hago? Hay que empezar a poner un orden. ¿Se hace difícil? Sí, pero todo es posible. Tu mesa, cuando te sientas a comer, a almorzar en familia, todos juntos, ¿glorifica esa mesa a Dios? ¿O está llena de bebida y terminan todos con la pata para arriba? ¿Tu mesa glorifica a Dios? ¿Tu vida en el alimento glorifica a Dios? Porque debemos empezar a cuidar el cuerpito. Porque ahora ya empiezo a darme cuenta que este cuerpito ya no es solamente mío, sino que yo tengo que empezar a cuidarlo. Porque es templo del Espíritu Santo. Entonces lo que me hace mal, yo tengo que evitar. Entonces mi alimento va a glorificar a Dios, porque sé la palabra. ¿Amén? Tus vacaciones. Cuando salís de vacaciones, los que pueden, hay otros que no pueden, pero cuando salís de vacaciones, ¿te olvidás del Señor? ¿O esas vacaciones también glorifican a Dios? Y das gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que te permitió, a dónde llegaste, cosa que capaz nunca fuiste a ese lugar. Y glorificas a Dios. Porque Él está mirando. Tu servicio en la iglesia glorifica a Dios, o a lo sea, la patada, la trompada, los empujones, la crítica, el enojo, y reventás al hermano y venís para acá. No está glorificando ese servicio a Dios. Ese servicio a Dios tiene que ser con gozo, con alegría, con amor, con paciencia, con los hermanos. Entonces, mi
forma de trabajar en la familia de la fe, glorifica al Señor también. En el ministerio, nosotros como pastores, otros como líderes, ¿sí? Glorifica el ministerio, nuestra vida, nuestra acción a Dios. Todo eso yo tengo que ir examinando. Tu empresa, las personas que venden, las personas que están pensando crear algo, ¿glorifica esa empresa a Dios? ¿Está Él en primer lugar allí? Ah, no. La empresa es mía, pastora, no se meta con las cosas de las ventas, por favor. Ya ahí ya vamos a perder las amistades. No, la empresa tiene que glorificar a Dios. ¿Cómo? Algunos ya saben. Pero esa empresa tiene que glorificar a Dios. Tus ventas, tu creatividad. Cuando desarrollas la creatividad en hacer algo, ¿sí? Gente que hace pinturas, estatuillas, como la pastora, que de repente se pone a hacer manualidades y las tiene ahí, a ver a quién se le ocurre llevarse esa cosita que la pastora tiene. Glorifico a Dios. Pues digo, ay, gracias Señor, porque esto me hace desestresar. Yo glorifico a Dios esos tiempos. Porque como no puedo salir de vacaciones, bueno, me meto en las manualidades. Tu adoración, tu alabanza, ¿glorifican a Dios? Tu oración, ¿glorifica a Dios o es solamente una queja? Ah, ¿cómo se le ocurre? Tiene que glorificar mi oración a Dios. Yo tengo que entrar dando gracias a Dios por lo que Él es conmigo. Y después preséntele todo lo que a usted le cae mal, ¿sí? Pero no manipule la oración. No le diga a Dios lo que tiene que hacer. Pida, Señor, haz tu obra. Acá estoy. Pero póngase usted primero en el trato, no poniendo al marido. Señor, no tenés que cambiar. Señor, tenés que hacer esto. Señor, tenés que hacer aquello. Señor, tenés que hacer lo otro. No. Tócame a mí primero, Señor. Que yo sea la muestra de tu gloria. Que yo sea la muestra de tu testimonio. ¿Amén? Están muy callados. El empleo tuyo, a donde vos trabajás, ¿qué te dice? ¿Qué te demuestra? ¿Glorificás a Dios en ese empleo? Ah, porque todo el mundo sabe que soy cristiano, no pueden decir ni una mala palabra acá. Porque los reprendo, los echo fuera. Glorificás a Dios en ese lugar del territorio que Dios te entregó. Hay actos conscientes que no glorifican al Señor, ¿sí? Va a haber en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones con la gente, que va a llegar un momento que tus acciones no van a glorificar a Dios. Por eso yo debo examinar, sobre todo, ¿cómo está mi corazón? ¿Mi corazón es un corazón sano o es un corazón resentido, triste, amargado, enojado, iracundo? ¿Cómo está tu corazón? Porque de acuerdo a lo que hay en el corazón, es la reacción que vas a tener cuando alguien te toque el ojo. Y eso te va a dar la pauta de que ese corazón tiene que ser sanado, liberado, limpiado, para que glorifiques a Dios también en tu relación con los demás. ¿Amén? Entonces, cuando te hablen de cosas que antes te producían una irritación y contestabas mal, ya ahora ni te hace. ¿Por qué? Porque el Señor ya sanó. Amén. El hombre es criado a imagen y semejanza de Dios, pero vivimos en la tierra. Tenemos el proceso en la tierra. Cuando vayamos allá arriba no vamos a vivir ningún proceso, porque ya ahí somos transformados. El proceso es acá. Pero la gente no entiende que nosotros tenemos que ser procesados, vivimos en una lucha constante con las tinieblas, con el mundo, con nuestra propia naturaleza que quiere volver a ser la de antes. Es una lucha diaria, constante.
pero tenemos al Espíritu Santo que lo podemos lograr. Amén. Y yo tengo que aquí en la tierra muchos obstáculos derribar y pasar por encima. Y en este lugar, en esta tierra, en el lugar donde Dios te planta, en tu familia, donde sea, vos tenés que mostrar la esencia que hay de Dios en ti. Antes no se notaba, porque éramos re mundanos, ni sabíamos de Dios, ni para qué Jesús había venido a la tierra, pero hoy conocemos una historia diferente. Hoy tenemos un propósito en la vida. Hoy tenemos algo que Dios mostró y dijo, y entendí que era real. Entonces, de aquí para adelante yo no puedo caminar de la misma forma. Yo tengo que manifestar esa esencia de Dios en mi vida. Y lo que voy aprendiendo, ¿no? Los seres humanos, como dijimos, son los únicos que tienen y se distinguen del resto de la creación. Se distinguen por esa semejanza, ¿sí? Esa imagen de Dios que hay. El ser semejante a Dios nos da un valor diferente, ¿sí? El Señor no le dio un diseño a los perros, ni a los caballos, ni a las vacas. El diseño se los da a los seres humanos para que nosotros hagamos en la tierra las cosas. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo Dios al perro? Allá en el Génesis. No le dijo nada al perro. Nos dijo a nosotros. El Señor le dice, fructifique, multiplíquense, llene la tierra, sojúzguela, señoré. Y vamos a ver qué es eso. Entonces, ¿a quién le dio el diseño? A los seres humanos. Él les establece, a los animales también le da la orden que se multiplique. Eso sí se lo da. A las plantas, a los aves, los peces, a los mamíferos, a todos les dice, esa es la orden de Dios, multiplíquense y llenen la tierra. Pero a nosotros nos agregó otras cosas más. Sojúzguela. La palabra sojuzgar, si usted lo busca en el internet, a través del lenguaje español común, dice que significa dominar con violencia. Pero bíblicamente no significa eso. Sojuzgar la creación significa dominar los recursos. Yo pensé que era para mí. Dominar los recursos y administrar sobre el resto de la creación. ¿Sí? Sojuzgar, eso le mandó la orden que le dio Dios al hombre, que dominara los recursos que había en la tierra, que administrara todo lo que le había puesto, que aprendiera a hacer eso en la tierra. Le dijo, señoré, eso significa gobierne, ¿sí? Tener autoridad de Dios sobre otros. Pero ahí se complica. No, porque en realidad el ser humano tiene que vivir en una sociedad, ¿sí?, donde tenga un orden. El orden es establecido por autoridades, ¿sí o no? ¿Quién es la autoridad en su casa? ¿Usted o el esposo? Los dos. Los dos. No es que mande uno y el otro no mande. No, los dos. Esa es la autoridad de la familia. No pueden mandar los hijos. Los hijos no pueden hacer lo que quieran. Los hijos no te pueden decir a vos qué tenés que hacer, qué comprarle, qué no comprarle, a dónde ir. No, sos vos como autoridad quien estableces las cosas sobre la casa. Imagínense en Uruguay, teniendo un presidente, pero el presidente no hace nada. Gobierna el pueblo. Y el pueblo lo manda, el pueblo le dice. Imagínense la diversidad de pensamientos que hay en todo Uruguay para gobernar el pueblo. Sería un desastre, un desorden total. Entonces, cuando él dice señorén, está estableciendo un orden de liderazgo muchas veces. Sea en tu casa, sea en la iglesia, sea en la sociedad. El hombre tiene que ordenarse y sujetarse a reglas. Porque cuando el hombre no se sujeta a reglas, ¿quién domina? El
más fuerte. ¿Quién domina? El que ejerce violencia, el que golpea a todo el mundo. En la escuela, usted lo vio con los niños. En la escuela, 2x3, la maestra no podía con un niño. ¿Quién gobernaba? Todo el mundo le tenía miedo al nenito ese, porque le vivía pegando a todo el mundo. Hasta que en un momento alguien ejerce autoridad, o lo saca de la escuela y lo traslada a otro lado, o se compone. Pero hay que hacer algo, ¿sí? Ese es el orden que Dios establece sobre el hombre. No le mandó a los caballos que tuviera orden y señorearan sobre la tierra. No le mandó a los perros ni a los gatos, le mandó al hombre. El hombre es el que tiene que estar por encima de toda la creación. Pero cuando el pensamiento humano se distorsiona sin Dios, pasa lo que pasa hoy, lo que vemos en el mundo, ¿sí? La perversidad, la violencia, las guerras, los maltratos, la hambruna, los abusos, ¿sí? Porque hay una perversión en el pensamiento del hombre, sin Dios. Cuando Dios entra, Dios cambia. Por eso el mundo necesita a Cristo. Cuando Él dijo que iba a enviar al Señor, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, ¿sí? Su primogénito, a morir por todos nosotros. Porque Él sabía que el mundo se iba a distorsionar sin Él. Porque Él fue el creador. El primer Adán, cuando el Señor hizo aquel primer hombre y aquella primera mujer, tenían un propósito. Dios había establecido un propósito y un diseño para ellos. Les dijo, bueno, tienen que hacer esto, aquello, lo otro, en la tierra. Pero ellos, esa generación, no pudo ejercer el diseño porque desobedeció la orden del Señor. Y ahí entramos todos. Pero cuando viene Cristo, Él viene revelando directamente lo que es en el reino de los cielos. Y todo aquel que se somete a Él empieza a enderezar su camino. Y entra en la restauración de todas las cosas. Porque Dios envió a su único Hijo para que todo fuera restaurado. La creación fuera restaurada. Las familias fueran restauradas. ¿Para qué? ¿Con quién? Con el Padre. A través de su Hijo Jesucristo. Y en ese modelo nosotros vivimos, en ese modelo nos movemos, en ese modelo somos transformados. La sociedad tiene que ser transformada. Y hoy en día, los que conocemos eso, somos la iglesia del Señor. Por eso la iglesia del Señor tiene tantas luchas, por eso hay lugares que la iglesia no crece, por eso hay lugares en que la iglesia es dividida, porque el enemigo no quiere que la iglesia se levante, no quiere que la iglesia haga nada, porque sabe que va a quedar desalojado y la gente se va a empezar a convertir a Cristo. Y muchas veces los que más se levantan son los de la casa. Cuando hay uno que va a la iglesia, los demás, los otros le hacen las guerras, se burlan, dicen un montón de pavadas. Pero usted no se aflija, porque esa guerra tiene nombre, tiene límite, tiene un tiempo que Dios establece. Mientras uno siga en la fe creyendo que así como yo fui salvo, así toda mi casa también será salva. Amén. Hasta ahí vamos a ir con la palabra.